Pedimos a Dios que siga con nosotros y nos guíe en este tema que estamos compartiendo. Estamos analizando en la Biblia cómo fue que Dios creó al ser humano en el inicio, cuando en el día sexto crea a la raza humana, la corona de la creación, que Dios está diciendo que lo hace a su imagen y semejanza. Hemos estado analizando la forma en que la Biblia dice que Dios crea al hombre. Cuando Dios crea a Adán, que lo forma de la tierra, le respira el espíritu de vida, le da el espíritu de vida y el hombre llega a ser un alma viviente. Hemos analizado algunas cosas, hemos dicho algunas cosas y esas las repetiremos porque en otro tema más adelante queremos también hablarle acerca de esto porque es algo que en la humanidad muchos lo entienden de una forma incorrecta, lo enseñan de una manera incorrecta, le da base para creer doctrinas o enseñanzas que son falsas, otros sí se entiende como Dios dice que se está haciendo. Utilicé el ejemplo de la corriente, la bombilla y la luz eléctrica para hablar lo que pasa con el proceso de la creación del ser humano y también usé la misma ejemplo para cuando el ser humano muere. Ahora quiero referirme a algo especial. Hay personas que no solamente creen que el alma está presa dentro del cuerpo y dije que eran la mayoría y sigo diciendo, la inmensa mayoría de los hombres creen esto, que el cuerpo viene siendo como la cárcel donde el alma está enterrada. Otros creen que Dios dotó al ser humano cuando lo creó de un elemento que es más poderoso que el mismo hombre. Creen que hay un elemento dentro del ser humano donde el ser humano llega a ser igual que Dios o ser Dios, algo que tiene vida propia, algo que nunca muere, algo que es eterno. Desde luego, a ese algo, los que creen esto tienen que buscarle un lugar donde estar cuando la persona muere, que está o en la gloria o en el infierno o en cualquier lugar, como el purgatorio, en lugar que le dicen el más allá. Hay distintas creencias en el mundo, cristiano y no cristiano, con respecto a esto. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no enseña eso. Dentro de la enseñanza que hoy en día se le habla al ser humano, es que si quiere ser feliz, que si quiere tener salud, que si quiere ser positivo, tiene que buscar una energía positiva. Y ahí se ponen a buscar lugares con las características que quieran buscar. Le dice, este es un lugar de buena energía. Y esa energía es como algo que le da una vitalidad al hombre, le resuelve el problema de la vida al hombre. Otras veces dicen, no tienes que ir a ningún lugar a buscar el poder para lograr tus necesidades. Solamente saca de ti mismo el poder, porque el poder tú lo tienes. Lo único que hay es que sacar el poder que tenemos dentro. Miren, esos son palabras de seres humanos, cosas que los seres humanos creen, pero no es lo que Dios enseña en su palabra. El ser humano para poder llegar a existir necesitó que viniera un Dios creador que hiciera, hablando aquí de la vida en nuestra tierra, un planeta con los elementos tierra y todos los elementos que existen. Y Dios utilizó esos elementos para hacer al ser humano. Y si Dios no hubiera hecho al ser humano, el ser humano sencillamente no existiría. Dios nos dio la vida
y Dios es el que nos da el alma viviente y Dios es el que nos da el poder que nosotros necesitamos para vivir y hacer las cosas que en la vida tenemos que hacer. Pero el pecado entró al mundo y el pecado lo arrastra todo y lo echa a perder todo. La solución del pecado no está dentro de nosotros. Así como la vida no se produce en nosotros y sale afuera, sino que está en Dios y viene hacia nosotros, así nosotros también. Si queremos tener vida eterna, si nosotros también queremos triunfar sobre todas las cosas malas, necesitamos una ayuda externa. Y esa ayuda externa es Dios quien nos la da. En un tema próximo ya que vamos a tener, vamos a ver cómo es que Dios hace esto. Solo voy a adelantar ahora que hay un plan que Dios tenía y tiene, porque no se ha terminado aún, es el plan de la redención, que se terminará cuando ya todo lo que no haya de estar con vida al final, todo lo que no siguió lo que Dios dijo, desaparecerá, pero con Dios viviremos todos aquellos que seguimos lo que Dios dice, hacemos lo que Dios manda y aceptamos la salvación que Dios nos la da. Finalmente somos salvos por la gracia de Dios y no por nada de lo que nosotros hacemos. Pero no me estoy adelantando, no me quiero adelantar. Sigamos ahora con la forma en que Dios nos crea a nosotros los seres humanos. Ya dijimos y analizamos la forma en que Dios creó al hombre. Ya vimos también cómo cuando Dios crea al hombre, Génesis capítulo 1 dice, y lo creó a su imagen, semejanza, varón y hembra los creó, y que Dios le dijo que se multiplicaran. Ahora vamos a analizar la forma en que Dios crea a la otra parte del hombre, porque ya aquí está el hombre, eh, el hombre masculino, pero aquí ahora vamos a leer lo que la Biblia dice de la creación de la mujer. Estamos en Génesis capítulo 2 y vamos a leer o comenzar a leer en el versículo 21. Entonces Dios el Eterno hizo caer un profundo sueño sobre Adán y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Eterno tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Después veremos la expresión de Adán, pero ahora lo que nos interesa es esto. Cuando Dios fue a crear la mujer, no volvió a modelar la tierra. De todas maneras, la mujer también viene de la tierra porque fue tomada del cuerpo del hombre y el hombre fue hecho de la tierra. Pero Dios tomó la costilla, una costilla de Adán, y de ahí hizo a una mujer. Bueno, alguien que quiere ser incrédulo dirá cómo Dios va a formar a partir de una costillita, va a formar una mujer grande. Tampoco la Biblia dice qué cantidad de tierra Dios tomó para hacer el cuerpo humano. Dios no está atado a ninguna cosa de la naturaleza. Dios hace lo que él entiende. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, con unos poquitos panes y peces alimentaba a miles de personas. Dios no está limitado como nosotros los seres humanos. Dios puede hacer lo que él quiere y de la costilla le hizo al hombre una mujer, le hizo una ayuda idónea. Bien, analicemos esto. Cuando Dios fue a sacar un hueso del hombre, la parte del hombre que sostiene a todo el ser humano, porque el esqueleto, los huesos son los que sostienen a todo el cuerpo, es la base del cuerpo. Bueno, de ese hueso Dios pudo haberlo sacado de cualquier lugar, un hueso de cualquier parte, pero lo sacó de la costilla. Y esto tiene
una importancia muy grande y algo que debemos nosotros aprender. Cuando una persona ama, dice te amo con todo mi corazón, pero sabemos que el centro que gobierna todo el organismo, todo el cuerpo humano está en el cerebro. Sin embargo, decimos te amo con todo el corazón y pintamos corazoncitos cuando queremos decir amor. Amor del tipo que sea, se pintan corazoncitos. Pero en realidad, eso se siente en el cerebro, pero también se siente en el pecho. Yo nunca he visto un par de enamorados o un padre o una madre que para expresar el amor se rocen cabeza con cabeza. Sí, hay una expresión del beso, la cara se pone seca la cara, pero cuando una persona ama a otra, ese sentimiento, si se va a expresar de una acción, es abrazarla a la persona hacia el pecho, hacia dentro de uno, y ahí se siente el amor, se siente todo eso que se siente entre dos personas que se aman. Dios hizo a la mujer para demostrar que los dos seres que él estaba creando, el masculino y el femenino, no sería uno por sobre el otro, sino que serían en una igualdad. Cuando Dios bendice al ser humano y le dice que se multiplique y que gobierne todas las cosas, se lo está diciendo al hombre y a la mujer. Cuando Dios crea al ser humano, crea a los dos sexos y así forma Dios al ser humano. Quiero ahora referirme a algo que después continuaré hablando de esto y otras cosas más. Cuando Dios crea al ser humano, había un elemento que no era Dios, pero que también es Dios, presente en la creación de nosotros los seres humanos. Digo que había un elemento que no era Dios, pero que es Dios, es por lo siguiente. Dice la Biblia, y esa es la realidad, que Dios es amor. El amor existe porque Dios es amor y el amor es un reflejo de Dios que da a sus criaturas. Hasta en la forma que lo dé, todo amor que existe, de cualquier manera que exista, desde el amigo hasta lo que usted tenga menos el amor equivocado, que es el amor al dinero o al egoísmo, esas cosas del pecado, pero el amor es un atributo de Dios y cuando Dios crea al ser humano, nos crea por amor. El amor estuvo presente en nuestra creación y más allá de los actos que Dios hizo con sus manos y con su poder, más allá de esos actos, había algo que motivaba a Dios. Y ese algo que motivaba a Dios es el amor. Y de esto tenemos que volver a hablar, porque en realidad, cuando Dios nos crea a nosotros los seres humanos, nos crea con una facultad. Y nos dice, estamos hablando del mundo cuando Dios lo formó, cuando no había pecado. Cuando Dios crea al ser humano con elemento amor, Dios también crea un ser humano que actúa por el amor. Dios nos amó y nos creó. Nosotros, criaturas, respondemos al amor de Dios porque amamos a Dios. Dios nos amó y nos dio la vida. Nosotros amamos a Dios y estamos dispuestos a dar nuestra vida por Dios, porque Dios es amor y ese amor lo pone en nosotros. Eso, el amor, también no era que el hombre iba a amar a Dios, era que el hombre iba a amar al mismo hombre. No me estoy refiriendo ahora que Adán amara a Eva, que la mujer amara a Adán, Adán, ese es el amor que Dios pone entre los esposos.
pero los seres humanos iban a seguir aumentándose y cada ser humano Dios lo creó de tal manera que amara a Dios sobre todas las cosas y amara también a sí mismo se amara y amara a los demás seres humanos como a ellos mismos. Y este elemento del amor estaba escrito y señalado con dos elementos más que quiero señalarle. Un elemento es la ley de Dios. La ley de Dios que es reflejo del carácter de Dios. La ley de Dios se puede resumir en una sola palabra. Se resume en la palabra amor. Y el mandamiento más grande que tiene la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento más grande es ama a tu prójimo como a ti mismo, porque la ley de Dios, reflejo del carácter de Dios, lo que enseña es que Dios es amor. Pero había otro elemento que Dios usó y que se iba a descubrir después, el elemento de la gracia de Dios, porque Dios tenía algo preparado para sus criaturas que lo necesitaran. Y eso se llamó el plan de la redención, donde se demuestra, se da a conocer el amor de Dios para salvar a una criatura suya que hubiera pecado y estuviera condenado por el pecado. Ahí se demuestra la gracia y la misericordia de Dios. Cuando fuimos creados por Dios, que es amor, por la gracia y la misericordia de Dios y por la ley de Dios. Y todo hijo de Dios que estemos en armonía con Dios, que estemos en armonía con su ley, que estemos en armonía con su gracia, con su misericordia, estaremos en esta tierra unidos a Dios y por la eternidad también seguiremos unidos a Dios. Llegamos hasta aquí en nuestro estudio. Nos vemos en la próxima ocasión para continuarlo.